Sean todos nuevamente más que bienvenidos a este canal Jazz Renacer No TV. El día de hoy nuestra querida amiga Yire Donoso nos trae una predica titulada El Roy. Así que los invito a que la puedan disfrutar y esperamos de que sea de gran bendición para todos ustedes. Pueden darle me gusta a este video para saber que nos están viendo y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Y también pueden ser parte de nuestras reuniones de jóvenes todos los sábados a las 5 de la tarde a través de Zoom. Si quieres obtener el link lo puedes pedir en nuestro Instagram, el cual encuentras en la descripción de este video. Muchas bendiciones para todos. El día de hoy hay una... aquello de lo que el Señor puede querer hablarnos y el Señor nos quiere hablar. Es algo que tengo que ser muy sincera. Yo todavía sigo mordisqueando, sigo masticando, sigo desglosando y sigo tragando porque específicamente, ahí ya van a ir entendiendo las demás cosas, que creo que son muy útiles para la vida que estamos llevando ahora post pandemia. Uy, qué raro estar así callada. Eh, Algo de lo que somos propensos como personas y algo de lo que nadie está fuera dentro de lo que vamos a poder hablar hoy día. Y para partir, antes y después también de hacer estas preguntas, de preguntarles cómo ha estado su semana, y que puedan ir pensando en su mente como un recuerdo de cómo ha estado su semana, no tiene que explicitarlo en realidad porque podría ser muy largo y no vamos a estar leyendo ahora los comentarios, solo tiene que estar pensándolo. Quiero hacerle un par de preguntas más, aparte de cómo ha estado su semana. Tienen que ser conscientes que a mí me gusta hacerle preguntas a la gente, soy muy preguntona, y creo que una excelente manera en la que el Señor también me habla a mí, cuando me dice, Giré, ¿y qué pasa con esto? Y me hace preguntas. Y voy a partir por, eres psicólogo, por eso, es exactamente amigo. eh, Voy a partir con la primera, obviamente. ¿Alguna vez, recuerden, no lo respondan en los comentarios, esto es solamente para ustedes, pero por favor, piénsenlo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación complicada? Llámale complicado a lo que tú estimes que es complicado, ¿sí? No voy a poner yo exactamente una definición. ¿Cuándo fue, esta otra pregunta, o cuál fue la última vez que sentiste que alguna o muchas cosas de tu vida no tenían ni pies ni cabezas? Ni cabezas, ni cabeza. Un momento complicado y algún momento o la última vez en tu vida que sentiste que tal vez lo que estaba pasando a tu alrededor no tenía ni pies ni cabeza. En pocas palabras, que ni siquiera lo estabas entendiendo, que no sabías qué estaba pasando alrededor tuyo o qué estaba pasando contigo. Eh, y dentro de esa misma circunstancia, cuando podemos no entender lo que está pasando, eh, cuando fue la última vez que intentamos comprender esa situación, encontrar tal vez el culpable o no, eh, o dejar alguna cosa clara dentro de un mar de cosas que tal vez no estábamos entendiendo. Sigo con la pregunta. Dependiendo de esa situación o no, de la misma que les estaba comentando, sobre si alguna vez han tenido alguna situación complicada, ¿alguna vez alguna situación fue tan complicada que quisieron huir? Huir a donde sea, huir de lo que sea, solo la sensación de poder escapar un poco. Eh, Hoy tendrías ganas de escapar o hoy has estado escapando. Esto es muy abierto, sé que son preguntas muy abiertas al mismo tiempo, pero, pero que podemos responder. Ahora, ¿de qué escapar? ¿De la circunstancia? ¿O del momento vivido, de los sentimientos, de los pensamientos, de las personas, de la universidad, del trabajo, de los trabajos de la universidad, de la iglesia? Sí, esas cosas también pasan. He escuchado rumores por ahí de gente que dice, no, ya me quiero ir de todo. Sí, también. Hay momentos en los que puede suceder algo como eso. Em, y a veces también empezamos a escapar. ¿Cómo podemos escapar? Piénselo usted. No, puede ser alguna costumbre que podamos tener, eh, nos quedamos dormidos o nos vamos a algún otro lugar. Solo la sensación de escapar. Y la verdad es que hago estas preguntas porque
la verdad, durante no solamente la semana anterior, sino que durante algunas semanas atrás, y que no solamente que me he dado cuenta de que no he sido la única a la que le ha pasado, han sido como semanas un poco contundentes, por así decirlo. Semanas un poco rabiosas, por así decirlo. O sea, semanas que se han puesto un poco las cosas complicadas. Y de repente pareciera, o sea, aparte de todo esto de la pandemia que sigue sucediendo, no es que esté pasando, sino que sigue sucediendo simplemente, hay otras cosas que se siguen acrecentando. Personalmente, por ejemplo, de repente la universidad se vuelve más fuerte. Tercer año le dicen, como que ahí empieza la carrera. No sé si los chiquillos que trabajan le han podido pasar alguna cosa por el estilo. De nuevo, dentro de lo que pudo ver en mí, incluso en la casa empezaron a haber situaciones que empezaron a complicar un poco la vida. Recuerdo incluso que durante la semana, un día atrás, o sea, hace algunos días atrás, estaba hablando con una amiga y me dice, oye, Irene, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo va a estar tu próxima? Espero que te vaya bien en la próxima semana y cosas por el estilo. Y digo, sí, espero ir viviendo día a día y sobreviviendo la próxima semana. Y esta niña, esta amiga me dice, yo sé que sabes quién eres, me dice, pero es como si te estuvieras arrastrando. Y yo, no se lo dije, creo que no se lo dije, pero fue como, sí, la verdad es que sí, auxilio, me estoy arrastrando por la semana. Y bueno, en ese momento no solo ella, sino que de repente algunos amigos también me empezaron a hablar y me decían, pero tú sabes que el Señor te ama, que el Señor está contigo, que el Señor acá, que el Señor, y 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 el Señor. Y por alguna razón, en mi corazoncito, aunque yo lo sabía en mi mente, la verdad es que no estaba haciendo un gran aporte a mi corazón. No estaba sacudiéndome como yo quería que me sacudiera. Parecía como si aún así no pasara. Ahora, yo sé, y yo sé que ustedes también saben, que nosotros amamos al Señor y seguimos al Señor no porque nosotros lo sintamos, sino porque le creemos. Pero aún así, cuando me decían, el Señor está contigo, el Señor te ama, era como, sí lo sé, pero me siento mal igual, o cosas por el estilo. Ahora, si alguno de ustedes se ha sentido así como yo, en que de repente podemos decir, alguien nos puede decir, Dios te ama, pero como que no causa un gran furor en ti o no realmente pareciera que cambia tu día, entonces muy bienvenido al club, muy bienvenida al club. Eh, en realidad estas cosas suceden y la idea es que no nos sintamos condenados en este momento por eso, sino quiero decirle, este tipo de situaciones eh, suceden. Y de repente como que no nos llenásemos con eso. Ahora bien, y esta es la parte que me encanta. Es por ello que el día de hoy es preciso, es conciso, que me acompañen, obviamente, a ninguna otra parte más que a la Biblia. ¿Por qué? Porque exactamente en la Biblia también encontramos la historia de una persona que también estaba viviendo momentos un poco más estresantes, digámoslo así. Momentos estresantes, momentos de no saber cómo manejarlo, momentos nuevos, crisis nuevas, dramas existenciales, ¿no? Tal vez no tanto, pero sí alguna cosa en la que realmente no supiéramos cómo manejar. El punto es ese, alguna situación en la que no supiéramos manejar. Y ahora, esta persona que les voy a contar, no solamente vivió una situación que no sabía cómo manejar, sino que ella logró hacer lo que muchas veces nosotros tenemos ganas de hacer o que en algún momento hacer, que es huir, huir. Logró huir. Tuvo una situación terrible y logró huir. Ahora, no solo logró huir, sino que también encontró alivio. Y es exactamente hacia allá a donde quiero que nos dirijamos, porque tengo que ser muy sincera, yo sigo masticando esa historia. Quiero que vayan conmigo a Génesis 16. Génesis está el primer libro de la Biblia, mucho antes de Apocalipsis. Siempre dicen entre Génesis y Apocalipsis, pero este es Génesis, así que no. Primer libro de la Biblia, señoras y señores. Yo lo estoy leyendo desde la NTV. Mientras quiero decirles que la primera vez que yo leí esta historia, cuando estaba leyendo Génesis, me impactó, me agradó, me emocionó.
Me conmovieron algunos detalles que yo me imagino que también los van a conmover a ustedes, espero, en algún sentido, porque la verdad bastante profundo, pero tengo que serles muy sincera y es que aún ahora, especialmente ahora que ya pude haber estudiado un poquito más o desmenuzado un poco más lo que estaba presentándonos en la historia, es que me está impresionando de una forma distinta. Así que Génesis 16, y voy a leer. Recuerden, estoy en la NTV, pero no cambia tampoco tanto de las diferentes versiones. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, aquí todavía no se les cambian los nombres, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Santo cielo. Primer error, gracias Señor. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai, gracias. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años antes de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Perdón, 10 años después. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, hombres no hagan esto, por favor. Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Y Abraham dejándole, haz lo que tú quieres. No, hombres no hagan eso, por favor. Cuando estén casados, sí, yo no estoy casada, pero yo ya asumo que es una situación un poco estresante, me imagino. Entonces, Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y voy a seguir. Ella huyó, dejamos ahí. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Chur. No a Chur, a Chur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Ahí preguntas precisas. Estoy huyendo de mi señora, Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de lo que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Voy a saltarme un poco hasta el 13, que dice, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto al Dios que me ve? Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roy, que significa el pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Muy bien, esa es la historia del día de hoy, Génesis 16, NTV. Usualmente cuando tomamos esta historia, y las veces en que yo sí es que la he escuchado, porque la verdad nunca he escuchado mucho esta historia, tengo que ser muy sincera, cuando la leí yo dije, wow, ¿por qué nadie habla de esta historia? La verdad es que cuando se habla de esto, se habla de, la sierva, el error de Sarai, no era Sara todavía, de Sarai, se habla de la madre de Ismael, se habla del nacimiento de Ismael. De hecho, por ejemplo, si yo veo el título de mi Biblia, en esta historia se habla de el nacimiento de Ismael. No se habla de Agar como tal, o sea, como, Agar. No, aquí es Ismael. En otros sale, no sé, el error de Sarai, o algo por el estilo. Pero la verdad es que el día de hoy quiero que nos centremos en la historia de Agar como tal. Y para eso obviamente voy a hacer todo el contexto y voy a ir desglosando un poco de lo que estamos hablando. En primer lugar, de los que tal vez están medios perdidos con la historia, este Abraham es al que luego se le cambia el nombre por Abraham, el padre de multitudes que tiene Isaac y los patriarcas y toda esta historia israelita. Dios le promete a Abraham que va a tener una descendencia que no va a poder contar como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y pasan un buen periodo de tiempo hasta aquí, hasta esta historia, en donde al parecer Dios no ha respondido. Y por lo que las cosas como que empiezan a complicarse un poco. Tenemos que ser conscientes que durante este tiempo, en el contexto en el que estaban, aquí todavía no existía un pueblo de Israel, ¿sí? Esto mucho antes de que exista un pueblo de Israel, de que pasen ciertas cosas. No, aquí no hay un pueblo de Israel. Ellos
hablaban con el Señor solamente. Pero a lo que voy es que tenían también bastante influencia, bueno, y toda la existencia ha sido así, pero tenían bastante influencia de los pueblos de alrededor. Y durante ese tiempo, una mujer, y bueno, en este caso también para Sarai, una mujer que no tuviera hijos era una maldición en la práctica. Era la mayor desgracia que podía ocurrirle a una pareja y también a un hombre. Así que Sarai lo que hace es entregarle a su marido su sierva, para que a través de ella pueda tener hijos. Una idea extraña que tal vez nuestra mente el día de hoy no se sincronice tanto, que al final para nosotros igual el hijo es de Agar, pero en este caso Sarai lo que quería era tener un hijo con ella, pero ese hijo va a ser como mío. Ella va a servir como de vientre de alquiler. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Um, y nada más. Y de hecho es muy interesante porque Sarai sucumbe ante estas demandas culturales que hay. De hecho hay un pueblo, Nisi, Nusi creo que se llama, uno de los que se tenía en la cara de la Alex, de historia alrededor, y que ellos eran uno de los pueblos que también vivían cerca de ellos y que tenían este tipo de, mm, de costumbres, de tradiciones. Si no tienes un hijo, no sirves. Sarai sucumbe ante las exigencias culturales, no la culpo, pero en realidad no era lo que Dios había dicho, no era lo que Dios había estipulado, no era el plan del Señor, no era el propósito del Señor, fue un condoro, o sea, en ningún momento eso era correcto, en ningún momento eso era correcto, y Sarai igual lo hace. Abraham también. Abraham tampoco se resigna, no, Abraham no pone un paralelo, dice, bueno, ya, bien. No, mal por todos lados. El problema con esta historia es que los errores de estas dos personas no solamente quedan en ellos, sino que se introduce en la historia de repente, en la vida de ellos, en este punto, Agar. Y Agar también queda anclada con las problemáticas de la familia. Y ahora, Agar, en la que posiblemente, bueno, y aquí después se sabe, estoy hablando como si todavía no pasara, va a tener un hijo de Abraham. Ahora, podríamos decir, oh, pobre Agar, ella solamente es utilizada. Sí, en algún sentido sí, porque la verdad ella estaba siendo usada como un vientre de alquiler, pero la verdad es que Agar también comete sus errores y se pone por encima, cuando se sabe que está embarazada, ¡pum!, se pone por encima de Sarai y ahora es cuando, al parecer, de hecho, es como que es un poco arrogante con ella. La historia no termina ahí, señoras y señores, se pone aún peor, porque luego de que Agar sabe que está embarazada y se pone por encima de Sarai, Sarai le dice, no, pues, nadie se va a poner encima mío. Y Sarai la trata el doble de peor. ¿Esa palabra existe, esa conjugación? El doble de peor. Ya. Sarai la trata aún peor, por lo menos. De hecho, es interesante, porque, bueno, Sarai era la dueña de Agar. Así que Sarai tenía bastante poder sobre Agar. Recuerda que eran siervos, ¿sí? No, la doble porción de la Es posible, de hecho, la palabra de donde viene la palabra de donde viene esta frase de que Agar estaba siendo como sometida a Sarai. No, que sí, Agar estaba siendo sometida a Sarai, viene de la misma en donde dice que estaba con angustia, estaba en un momento de desesperación. Es posible, no está puesto en la Biblia, pero es posible que incluso Sarai le hubiese hecho hacer trabajos forzosos a Agar, como para solamente castigarla, o incluso que haya llegado al maltrato físico. No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa y es que Agar estaba hasta arriba. O sea, de repente sus amos dicen que no pueden tener hijos. Pero usemos a Agar, ok, usemos a Agar. Agar tampoco hace las cosas bien, pero pum, le devuelven la segunda y se estresa un montón. Llega y termina con tanta desesperación. Nosotros tal vez no nos podemos imaginar a qué tipo de desesperación llegó. No sé si ustedes han tenido problemas familiares, seguramente sí, porque estamos en este mundo. Problemas laborales también. No sé si alguna vez han estado en un curso, cuando estaban en el colegio, en que no querían estar, pero una situación en la que están hasta acá, arriba, 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 no es más arriba de eso, y lo único que quieres es salir. No, me acuerdo cuando en el liceo decían, lo único que quiero es salir de este curso o sea, salir de cuarto para nunca más ver este curso, cosas por el estilo. Después te ponen a llorar porque lo único que quieren es volver al colegio. Yo soy una de las que llora. Eh, Tanto es así que las decisiones de Agar la llevan a huir.
y huye al desierto. Y lo interesante, santos cielos, es que yo no lo puedo superar. Agar huye al desierto sola y embarazada. ¿Ustedes se imaginan una mujer embarazada con su guatita ahí en el desierto, caminando en la arena, sola, abandonada, sin nada? Yo creo que debió estar muy desesperada para hacer eso, pero no sé en qué cabeza entrar a hacer algo como eso. En la Biblia se nos dice que Agar, entre lo que estaba huyendo, llega hasta el camino que lleva hacia Shur. C-H-U-R. Ok. El camino que lleva hacia Shur, ¿cómo lo explico? Agar era egipcia. El camino que lleva hacia Shur lleva hacia Egipto. Y de hecho, Moody, pero en unos comentarios bíblicos por ahí, cuentan que el camino que lleva hacia Shur, de hecho, es también una muralla que era antes de llegar a Egipto, justo antes, y que era una muralla por que tenía como tal Egipto para evitar las amenazas que podían venir desde el este. El punto aquí es que Agar huye intentando ir como a su tierra antigua y camina, o sea, yo específicamente no sé cuántas son las millas, pero por lo que decían los comentarios bíblicos, al parecer Agar caminó un montón, pero caminó muchísimo, sola por el desierto embarazada. No olviden esos 3 puntos, por favor. Si yo estuviera ahora y supiera que en el desierto de Atacama hay una mujer sola, yo me imagino embarazada sola en un desierto, yo me muero de desesperación. No habían pronto Copec. Exactamente, Alexis, muchas gracias. No había en ese tipo de situaciones. Y caminó muchísimo. La cosa es que por fin, ok, ya, Agar camina un montón, llega a la muralla por donde, antes de poder entrar a Egipto, en ese cruce, la defensa, y por fin se sienta nuestra querida Agar. Y sucede ni más ni menos que por fin cuando se queda quieta, intentando refrescarse un poco en estas vertientes que dice la Biblia, llega el ángel del Señor. Esto es un pequeño paréntesis. Este ángel del Señor no necesariamente es Jesús, hay como una cristofanía. Estuve hablando con algunos casi teólogos por aquí, el Alexis, en el que muy seguramente esta no es una cristofanía, por no decir que no es una cristofanía, pero aún así no deja de ser el ángel del Señor, que sigue siendo enviado por el mismo Señor, así que no hay que bajarle el pelo por lo mismo, o sea, sigue siendo importante porque sigue siendo las palabras del Señor. Y llega este ángel del Señor y le dice a Agar, ahí me encanta, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Es como las preguntas, ¿se acuerdan de una de las primeras predicas que hizo Alexis? El por qué y el para qué de las cosas. Ya, aquí el Señor se las manda de las mismas. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Y yo, Señor, qué profundidad más grande. Agar no le contesta todo, solamente le dice que está huyendo. Y tengo que volver a leer esta parte de nuevo. Dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa tú, señora, y sométete a su autoridad. Yo te daré más descendientes de lo que puedes contar. Y se produce una pseudo conversación entre el ángel y Agar, ella cansada, seguramente embarazada, otra vez lo digo, cansada, sucia, embarazada, sedienta seguramente, no sé si hambrienta, porque ella huye, yo no sé si en el momento en que ella huye lleva provisiones, lleva mantas para pasar los fríos del desierto, no, ella solo huye en su desesperación, debe estar toda cansada después de algunos días de caminata porque era muy largo, y tiene una pseudo conversación, y en esta conversación a Agar se le es revelado algo que yo creo que esta es la razón por la que ella está en la Biblia, y me encanta, o sea, yo creo que sería una honra. Dentro de todas las conversaciones, el ángel le dice lo que debe hacer, el ángel le dice que vuelva, el ángel le dice que va a estar con su hijo. Y Agar dice, a partir de entonces, el 13, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Sinceramente, yo cuando escucho eso, como que yo me pongo yo ya me siento amada por el Señor cuando dice eso, pero aún así quiero ser muy sincera. Aparte de sentirme muy querida y que siento que es una frase muy inspiracional del Señor, el Dios que me ve, bueno, mucho más que inspiracional, pensaba, ¿por qué Agar llega a esta definición de Dios?
porque de hecho Dios podría haberle dicho, yo soy el Dios que te cuida, yo soy el Dios que te provee, yo soy el Dios que te da descendientes. No, Dios se revela a Agar de esta forma solamente como el Dios que te ve. Y yo, podría haber sido algo más, ¿no? O sea, Agar tenía un montón de problemas, Agar tenía una, no sé si familia disfuncional porque no era su familia, pero tenía un entorno disfuncional y tenía una historia disfuncional, pero lo único que Dios le dice a Agar es, yo te veo, es, yo soy el Dios que te ve. Ahora bien, al igual que Agar, nosotros muchas veces recibimos alguna palabra del Señor. O tal vez no recibimos una palabra específica como un versículo, pero si alguien dice, como a mí me pasó, oye, pero tranquilo, Dios te ama. Oye, pero Dios está contigo. La diferencia entre Agar y nosotros es que Agar, solo esa frase de el Dios que me ve, hizo que volviera al lugar donde había huido y que le pusiera nombre a un lugar, a un pozo, que según la Biblia todavía está. La diferencia entre Agar y nosotros es que nosotros escuchamos, oh, Dios me ama, o podríamos escuchar lo mismo, Dios me ve, pero parece que no tienen la misma intención. ¿Qué pasa entonces en esta vida de Agar, este proceso de Agar, para que luego de que el Señor le diga tan pocas palabras que parecieran no tener tanto peso o tanto sentido en frente a toda la circunstancia que está, ella tome determinaciones tan grandes como para volver al lugar donde la maltrataban, tener a su hijo y aparte ponerle un pozo del viviente que me ve? Yo no le he puesto un nombre a ninguna parte. Me encantaría hacer ese tipo de cosas. Por lo mismo, el día de hoy vamos a ver algunos puntos de por qué esta revelación de el Dios que me ve es tan importante para Agar y al mismo tiempo, ¿qué implica eso para nosotros? Porque obviamente el Señor le dice a Agar, yo soy el Dios que te ve, pero en eso no estamos exentos nosotros, porque al final Dios se revela con uno de sus nombres y ahora Dios es el Dios que nos ve. Así que los invito, obviamente yo ya veo al Cristian ahí con su lapicito, me agrada esto, pero que son lindos. Pero vamos a ver por qué para Agar es tan importante una simple palabra del Señor, una simple frase, simple. Después vamos a ver que no es para nada simple, pero una simple frase del Señor, un simple nombre del Señor, como para hacer volcar toda su vida. Y la idea es que nosotros podamos salir de aquí diciendo, Dios me ve, Dios me ama, y que podamos creer en esto de una forma diferente, con tal potencia de que así como Agar, también pueda cambiar la perspectiva que tenemos de nuestra vida, de nuestra semana, de las actividades que tenemos que hacer, de nuestras responsabilidades, de nuestros miedos, de nuestra casa, de nuestro trabajo y de todo lo que a usted le pueda complicar la vida. ¿Estamos preparados? Voy a tomar tecito. Esta la saqué de Cristian. Uno aprende de los predicadores que ve. Y yo aprendo de Cristian tomar tecito. Muy bien. Primer punto. Porque sí, son 3 puntos, se los adelanto. Primero, ¿por qué para Agar fue tan importante el saber que Dios la estaba viendo? Primero, ¿por qué Dios me ve en mis circunstancias? ¿Por qué Dios me ve en mis circunstancias? Había pensado ponerle a esta parte en mis situaciones enredadas, pero la verdad es que no es solamente las situaciones enredadas, sino en toda circunstancia, en cualquiera en la que podamos estar. Dios me ve en mis circunstancias. ¿Cuál es la primera pregunta del ángel? Bueno, hace una, pero que podemos partir en dos. La primera es, ¿de dónde vienes? Obviamente el ángel ya lo sabía, ¿sí? El ángel solamente dice ciertas palabras que, que nos inspiran a nosotros a poder reflexionar un poco más. De verdad que amo al Señor cuando veo este tipo de cosas, porque digo, Señor, psicólogo de psicólogos, ¿de dónde vienes? Puedo hacer eso, Señor, en mi consulta. Dios toma en cuenta el lugar de donde viene Agar y ella responde, vengo huyendo de mi señora Sarai, vengo huyendo de mi señora. El lugar donde estaba Agar, el lugar de donde venía ella, de donde venía huyendo, era un lugar que estaba, como habíamos dicho, donde las cosas no se habían hecho correctamente, donde había habido agresión, y eso no está bien. Bajo ningún punto, ninguna de las características que tenía el lugar de donde venía Agar estaba de una buena forma.
Agar, como habíamos dicho, tampoco se salvaba. Ella también había se había equivocado, y ella también había cometido faltas. También reaccionó mal, y también fue altanera. Tampoco podemos justificar a Sara, y es cierto que ella está teniendo y viviendo una presión cultural dentro de su entorno por no poder tener hijos, por no ser madre, pero la verdad es que al mismo tiempo, de Sarai se esperaba que actuara de una mejor forma, porque a Sarai se le había hecho una promesa, y no le había hecho una promesa al vecino. Dios se la había hecho. Así que la verdad tendríamos que haber esperado que Sarai contestara de una forma diferente. A lo que voy es que si nosotros intentáramos cuadrar un poco la situación, si viniera Agar, imagínense ustedes son psicólogos, imagínense, y viniera Agar a su consulta, y uno como psicólogo como psicólogo, amén, aleluya, amén. Intenta buscar el pasado de las personas y intenta buscar su círculo para ir entendiendo por qué están pasando las cosas y saber de dónde proceden, saber qué podríamos arreglar, saber qué se puede haber hecho distinto para reelaborar la situación. Y qué sé yo, un montón de cosas más que a ustedes no les interesan, no les tiene que interesar. Si Agar viniera a mi consulta, yo miraría su historia y yo diría, ¿cómo hacemos esto? Porque la verdad es que no hay un culpable. No hay una situación que estuvo mal, no hay una cosa que arreglar, hay un montón de cosas que están mal. Es como cuando se pelea tu familia y de repente sale uno y discute con el otro, y de repente el otro de más allá recuerda algo del de más acá, y de repente todos empiezan a pelear con todo el mundo y uno dice, ¿cómo yo puedo ver esta historia para poder entenderla y para saber de dónde realmente se originó todo el pecado? La historia de Agar es más o menos parecida. Eh, Eran circunstancias difíciles. Nadie, de hecho, de ellos sabía ya qué hacer. Sarai no sabía qué hacer, le dice, pero esta tipa no me pesca. Y Abraham le dice, hace tú lo que tú quieras con ella, ella es tu sierva. Nadie sabía qué hacer, nadie estaba respondiendo de una buena forma. Y por lo mismo el ángel es quien le dice, ¿de dónde vienes? De verdad que yo digo, ay Señor, te las mandaste. Y aquello, sí o sí, perdón, me hace pensar, en nuestra vida. No solo en la vida de Agar, sino en nuestra vida. Hoy no somos siervos y tampoco somos esclavos, pero sí estamos siendo sometidos, a la vida y a montones de cosas en las que no sabemos cómo desenredar una lana. Montones de situaciones que no necesariamente sabemos cómo resolver. Si sabemos cómo resolverlas, aún así, tal vez es muy complicado. Eh, si hay alguien que tiene enfermo a alguien, es como, pucha, yo sé que tal vez podría ayudar a esta persona si la llevo al doctor, pero aún así es muy complicado porque necesito mucha plata. Son circunstancias. Nosotros, al igual que Agar, también venimos de momentos, de circunstancias, ahora presentes mismo en nuestra vida, hoy como día sábado o toda la semana en la que empezó el mes de mayo, bueno, la segunda ya del mes de mayo, venimos igual de circunstancias en las que no sabemos cómo desenredar una lana. No sabemos cómo comienza todo. Nosotros también nos hemos equivocado, respondemos mal. Esto es una cosa muy, muy banal, pero por ejemplo, pienso en los momentos en los que muchos de los universitarios acá presentes, de los que están en el colegio también, y de los que están en el trabajo también, han sido estresados por sus superiores y de repente su ánimo anda un poco más sensible, solo un poquito más sensible. Y de repente llega la mamá y le dice, oye, ¿hiciste tal cosa? No, mamá, ¿qué pasó? Y de repente es como, y ahí ves que así como Agar, tú también te equivocaste. Entonces ya el tema no es solamente que la culpa sea de una persona o sea la de la otra, sino que al final en todas estas circunstancias estamos todos involucrados en una casa o en un grupo de trabajo, por ejemplo, y de repente todos empiezan a tener la culpa. No hay nadie que no pueda caer. Empezamos a ser fruto del estrés. Tenemos muchas pruebas que entregar, mucho trabajo que entregar, tenemos actividades, tenemos pegas, tenemos responsabilidades. Y empiezan a salir las emociones de agobio, las emociones de presión, las emociones de estrés, el desorden, la incertidumbre. Y ahí fue cuando Dios también vio a Agar. Y así como Dios también veía a Agar en las circunstancias en las que estaba viviendo, en su tienda con Sarai y con Abraham, Dios también nos ve a nosotros. Dios me ve en mis circunstancias, Él también está.
El Señor la vio a ella, también nos ve a nosotros. No de una forma acusatoria, porque a veces cuando estamos siendo presos por este estrés en el que queremos explotar todo, muchas veces es como, oye, Dios te está viendo. Y es como, ay, sí, tengo que actuar de una mejor manera. Pero no, este Dios nos está viendo, no es un reproche. Y de hecho, nunca debería ser un reproche que sentir o pensar en que el Señor nos está viendo. Este Dios me está viendo es un mensaje directo de poder decir, cuando estabas estresado o cuando estabas en ese momento de muerte, yo también te estaba viendo, yo también estaba ahí. Y esa parte yo creo que Agar realmente la debió enganchar, porque si somos más específicos en las circunstancias de Agar, de hecho ella era, como le estaba diciendo, era una sierva, ella era el vientre de alquiler en ese momento y era, eso era. En otras sociedades, ustedes saben, los siervos, los esclavos no eran más que, ni siquiera sé si estaban un poco más arriba de los animales, creo que eran lo mismo. Y para que una persona como esa, Dios pueda decirles, yo te estaba viendo, yo creo que realmente Agar se pudo, no sé si sentir digna, pero por una vez se sintió observada en ese momento. Y la verdad es que nosotros podríamos sentirnos de la misma forma, siendo sometidos también a circunstancias que a nosotros nos duelan, poder decir y poder saber, Dios también me está viendo aquí, podría ser más que suficiente en muchísimas circunstancias. Cuando yo sé que Dios me ve, eh, sé que no tengo que mantener sola todo el estrés, porque a veces somos nosotros los que queremos mantenernos fuertes, somos nosotros los que queremos mantener las cosas bajo control, somos nosotros los que queremos mantener nuestros sentimientos en equilibrio, somos nosotros los que queremos mantener las cosas en la casa en orden, los que queremos ayudar y que no está mal, pero queremos mantener todo nosotros en orden. Sin embargo, cuando llega esta noción de Dios me ve, Dios también me estaba viendo en este momento. Y no solamente me estaba viendo, es un igual a decir Dios estaba conmigo también en ese momento. No sé cuándo, no sé ustedes, obviamente, pero cuando yo pienso en ello, la verdad es que a mí arma un buen revoltijo en el estómago. Eh, espérate, no entendí el último de la lección. Se me arma un muy buen revoltijo en el estómago pensando en que en el momento en el que le respondí mal a mi mamá, de una forma exagerada, y estoy hablando tal vez de una situación muy pequeña, pero aun cuando estaba ahí y aun cuando estaba muy estresada, Dios también me estaba viendo. ¿Por qué entonces? Una de las primeras razones, una de las principales razones de por qué Agar fue impactada al saber que Dios la veía, porque Dios también la vio, no solamente cuando estaba en el pozo, sino que Dios la vio cuando estaba en sus circunstancias, cuando nadie la estaba viendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? 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 Muy bien. Veo sus caritas moverse de arriba hacia abajo. Eso me recuerda al Cristo. Punto 2, entonces, señoras y señores. Punto 2. ¿Por qué? Otra cosa. ¿Por qué Agar fue impactada cuando Dios le dice, momento T, cuando Dios le dice, yo te estoy viendo? Porque Él también me ve en mi huida. Y les prometo que esta ha sido la parte de la que más me ha pegado y les prometo que me duele. Sinceramente me duele mucho en el orgullo. Y está fuerte. Dice la Biblia, como ya saben y lo hemos visto y lo repasamos, que luego del maltrato de Sarai, Agar huye. Y como también habíamos dicho, algo que nosotros también hacemos muchas veces. La segunda parte de la pregunta del ángel, luego de preguntarle de dónde vienes, la otra pregunta es ¿hacia dónde vas? Agar nunca responde a esa pregunta específicamente, pero estaba con hechos, ya estaba ahí, así que no tenía que hacerlo específicamente. Como les estaba contando, Agar era egipcia. Eh, y por alguna razón, cuando huyó, ese fue el único lugar al que se le ocurrió huir, a su ciudad natal. Punto importante de eso, no sabemos si allí iba a encontrar familia o no.
La Biblia nunca nos explica si Agar cuando iba a llegar a Egipcio iba a encontrar a Egipto iba a llegar familia. No sabemos si iba a tener un trabajo estable, Agar, porque al final necesitaba vivir de algo, obviamente. Eh, no sabemos si Agar en Egipto iba a estar bien. La verdad es que Agar solo corrió a lo que antes pertenecía. Ups. Agar corrió a lo que antes pertenecía. Y adivinemos, nosotros, al igual que Agar, también hacemos lo mismo. De hecho, es muy interesante porque llevamos mucho peso como Agar, de angustia, de pena, de desasosiego, me gusta esa palabra. Y bueno, Agar más encima llevaba un niño en el vientre, y yo creo que eso la exasperaba un poco más, pero corre a su ciudad natal. Eh, y nos, como le está diciendo nosotros, como ella hacemos lo mismo. También terminamos yendo al lugar del que algún día salimos. Agar estaba volviendo a Egipto. Nosotros, cuando intentamos huir y logramos huir de estas circunstancias, porque no necesariamente nos consolamos con que el Señor está, sino que a veces vamos y huimos, al igual que ella, no es que solamente corramos a los brazos del Señor, no, no es esa nuestra primera opción. Tal vez de alguna persona madura en el Señor sí, ya, amén por aquella persona. Pero la verdad, lo primero que hacemos es correr, así como Agar, al lugar de donde ya habíamos sido sacados. Ahí usted puede ponerle el punto que usted quiera, la verdad. De hecho, por ejemplo, para mí, el lugar donde yo he sido sacada usualmente es ponerme media depresiva y me pongo a escuchar música y cosas que no me edifican. Pero, por ejemplo, muchas veces cuando intentamos huir de una situación estresante, lo primero que hacemos es dormir. Ah, ya, estoy en la tarde, voy a dormir un rato. Luego, para desestresarme, no, voy a ver una serie. Ok, ok. Sigo, como que sigo huyendo de sentirme así, porque al final como que no lo puedo controlar. Tercero, puedo comerme un helado, puedo ir a comer lo que sea mientras me deprimo, porque después voy a tener que volver a esto. Esa otra forma en la que seguimos corriendo. Y luego, ¿qué hacemos al final del día? Vuelvo a dormir, porque ya se acabó el día. En ningún momento, ni siquiera como quinta opción, agarramos la Biblia. Ni oramos, ni ninguna cosa. Solamente volvimos al lugar del que Dios ya nos había sacado, igual que Agar lo estaba haciendo. Y lo peor, y aquí otro punto importante, lo peor, como Agar, también empezamos a caminar semanas y días en lo mismo. Como Agar atravesó desde su campamento, ya vivía, hasta donde antes, por días, muy seguramente. Y así hacemos lo mismo nosotros. Mientras estamos huyendo de una situación, huimos hacia ese lugar y estamos ahí rumiando día y noche, y dormimos. Ay, es que me siento deprimida, es que estoy muy estresada. No, voy a seguir durmiendo. Y el siguiente día, no, me sigo sintiendo estresada, voy a seguir durmiendo. Cuarto día, voy a seguir durmiendo, voy a estar estresada, no, voy a verme una serie. Y seguimos y caminamos, y caminamos, y caminamos, siguiendo hacia donde el Señor ya nos había sacado. Obviamente no estoy en contra de dormir, ni en contra de ver alguna serie, o en contra de ver una película, o en contra de comer. De hecho, en muchos sentidos, nosotros necesitamos descansar, necesitamos comer, y en algunos casos son reguladores emocionales. El punto de Agar es que ella lo dejó todo, estaba dejando toda la vida que tenía, en nosotros se se compara como estar con el Señor, por ir y huir de nuestras circunstancias, pero ir a refugiarnos a un lugar al que ya no teníamos que estar, un lugar en el que en realidad, si ya no habíamos ido de ahí, es porque ese lugar no tenía nada bueno que ofrecernos, ni nada nuevo, no solo bueno, sino nuevo. Sigo recalcando, Agar seguía en esto y seguía embarazada. Al igual que Agar, a nosotros se nos ocurre caminar por un desierto en busca de cosas que nos harán perder más tiempo y más energía. Porque si bien es muy entretenido ver una serie, la verdad es que cuando mi corazón y mi alma están mal y yo me dedico a hacer cualquier otra cosa que no sea estar en el Señor, termino más cansada, termino más agobiada, termino diciendo, debí haber leído la Biblia. Y ahí viene un sentimiento de culpa. Bueno, y esos son otros temas que tenemos que ir solucionando. Entonces, termino cruzando un desierto solo para sentirme más cansada. Y más encima, lo peor es
que Agar ni siquiera sabía si en ese lugar iba a encontrar descanso. Nosotros sabemos que nosotros no vamos a encontrar descanso si seguimos huyendo al lugar del que el Señor ya nos había sacado. Aún así, aunque Agar estaba no haciendo las cosas bien, el Señor le dice una cosa: yo te estoy viendo. Y eso se vuelve interesante, porque aun cuando Agar estaba huyendo hacia el lugar que no debía, y aun cuando nosotros estamos huyendo hacia el lugar que no debemos, el Señor nos sigue viendo. El Señor sigue viendo cuando vamos y nos escondemos en una siesta o en una serie o en una canción, en una persona, en cualquier cosa. Sigue viendo cuando nos escondemos de nuestra circunstancia donde no es Él. De hecho, a mí me duele un poco esa escena. Ver a Dios estando listo. Yo estoy aquí para consolarte. Y nosotros, no, voy a dormir. Y al final incluso pareciera que empezamos a escapar del Señor. Después tenemos algún peso de conciencia, no, es que voy a seguir durmiendo, voy a seguir durmiendo, voy a seguir durmiendo, no, no puedo, tengo algo familiar y no voy a ir a la iglesia, no, 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 no. Es una bola de nieve que a ninguno nos conviene comenzar. Si usted ha jugado la nieve, yo no lo he hecho, pero he visto películas. No empieza una bola de nieve si está en una caída hacia abajo. No va a salir nada bien de ahí. El ángel de nuevo dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿A dónde has estado? ¿Y hacia dónde vas? En pocas palabras, el Señor le está diciendo: ¿qué estás haciendo? Y así como a Agar, de hecho, a cada uno de nosotros el Señor nos podría decir, a la Vane, al Carero, a la Gaby, bueno, la Gaby está haciendo la prueba, a todos, ponga su nombre en Agar. En vez de Agar, ponga su nombre. No sé, en este caso, Yireh. Y podríamos decir sierva del Señor, porque no soy sierva de Sarai. ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? Y como les decía, a veces parece que huimos incluso del mismo Señor. Yo me encuentro increíble cómo el Señor puede condensar tantas cosas y tantos sentimientos en una pura frase. Pero aún así, aunque Agar ya estaba siendo consciente de que estaba huyendo, y todos eran conscientes de que Agar estaba huyendo, y aunque nosotros ahora podemos ser conscientes de que hemos huido muchas veces del Señor y hemos huido de nuestras circunstancias e intentando ir hacia algún lugar para recibir consuelo, aún así, chiquillos, y aquí yo no sé si no puedo encontrar más gracia o no, aún así, cuando estábamos yendo a otra parte, el Señor nos seguía viendo. El Señor nos seguía viendo nuestras circunstancias en medio de lo que tal vez pensábamos que estábamos viviendo solos, y también nos estaba viendo cuando estábamos prefiriendo cualquier otra persona más que Él. También nos ve el Señor cuando estamos ahí. Intenso. Porque Agar fue impactada por el Dios que te ve, porque Él me ve en mis circunstancias y porque Él me ve también cuando estoy huyendo. Y punto número 3. ¿Por qué Agar fue impactada al saber que Dios la veía? Ya vimos, como le estaba diciendo, lo he repetido un montón de veces, pero es para que podamos ir sabiéndolo. ¿Por qué Agar fue impactada al saber que Dios la veía? Porque vio su circunstancia, porque vio su vida, y porque Él la vio y también se acercó a ella. Es el punto 3. Él la vio y también se acercó a Agar. Obviamente usted ya puede ir sabiendo que Agar es un sinónimo de nosotros en este caso. Agar ya estaba llegando a Shur, en ese momento antes de que estaba en el camino hacia Shur. Y se sienta, por fin, Agar se sienta después de haber estado caminando seguramente durante días, intentando descansar en la arena fría. Vuelvo a decir que estaba embarazada y yo no sé cómo se le ocurre hacer algo como eso. Por fin se sienta en una fuente para poder tomar algo de refresco, posiblemente cansada, sucia, embarazada, con sed, con hambre. Y por fin, por un momento, al parecer, Agar se queda sola y se queda en silencio. Por un momento Agar deja de moverse y hay un segundo de quietud. Sigue habiendo angustia en Agar, no es que las cosas, porque Agar ella realmente lo estaba pasando mal. No es que las cosas hayan dejado de pasar cuando ella se sienta, no, solamente se queda en silencio un momento, se queda quieta. Y aquí es cuando, en ese momento de quietud,
y de silencio aparece el ángel. Justo aparece antes de llegar al destino que de Agar y que posiblemente hubiese cambiado la historia totalmente. Y de hecho de una forma muy, muy real, si tal vez Agar hubiese llegado a Egipto, tal vez Ismael no hubiese nacido, tal vez si hubiese nacido nunca se hubiese llamado Ismael, y si hubiese nacido tal vez lo hubiesen vendido porque ella ya era una esclava, una sierva, entonces tal vez también hubiesen vendido al niño y toda la generación de Ismael no se hubiese creado, o sea, justo antes de que Agar pueda llegar al lugar donde no tenía que llegar, llega el ángel. Y justo en ese momento de quietud. Y es cuando hace claramente su magnífica presentación, bueno, no su presentación, su magnífica pregunta de a dónde vas y de dónde vienes y a dónde vas. Y aquí viene otra parte muy específica de esta historia. Cuando el ángel llega a la vida de Agar y le hace estas preguntas, lo siguiente que hace luego de que Agar responde es decir cosas específicas. Es decir, frases que Agar realmente necesitaba, frases directas. De hecho, el ángel ni siquiera pone una introducción. O sea, solamente se sabe que Agar estaba sentada y llega el ángel. ¿De dónde viene, de dónde vienes y a dónde vas? No, soy de mi sierva Sarai. Ah, ya. Y boom, empieza a soltar al tiro. Empieza a decir las cosas que seguramente Agar necesitaba en el momento, sin ninguna otra cosa, palabras directas, palabras que necesitaba muy seguramente Agar. Una de las cosas que le dice es regresa, sométete, y también le dice yo te daré más de los que puedas contar. Eh, ¿Y por qué? De hecho aquí lo dice, me encanta este versículo también. El 11, el ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. ¿Por qué? Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Yo creo que Agar debió sentir una experiencia que nunca antes posiblemente sintió. Sintió que tal vez no estaba sola, sintió que volvía a tener un rumbo de vida. La verdad es que así como Agar, nosotros también necesitamos un momento de silencio. Antes de que lleguemos al extremo, cuando estamos huyendo, en plena huida, cuando estamos en el momento en el que no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer para realmente sanar nuestro corazón y dejar de tener angustia, eh, deberíamos quedarnos en silencio, solo por un segundo, porque es ese segundo el que el ángel aprovecha, y es ese segundo el que incontables veces el Señor ha usado con nosotros. Quedémonos quietos un segundo, quedémonos callados dentro de los momentos en los que no podemos saber qué hacer, y luego de que huyamos, dejemos de huir, solo un momento, y quedémonos quietos. Y así como Agar, lo interesante es que siguen habiendo comparaciones, es que así como el ángel le decía las cosas específicas a Agar que necesitaba, el Señor también sabe decirnos las cosas que necesitamos específicamente nosotros. Si estamos pasando por problemas financieros, todo lo antes que yo ya les había dicho sobre el estudio en la pega en la universidad, si estamos pasando por un proceso de espera, alguna cosa que pueda agobiar, necesitamos volver a quedarnos un minuto en silencio, porque el Señor es el único que tiene las palabras necesarias. Y el Señor no se va a tomar, no va a necesitar usar más palabras de las que, valga la redundancia, necesita. Él sabe qué palabras son las que necesitamos. Él sabe qué frases directas son las que van a consolar nuestro corazón, así como con Agar. Estaba diciendo, Agar debió haber sentido una experiencia que nunca antes posiblemente sintió, parte de ella en que no estaba sola. Cuando el ángel le da las instrucciones de qué es lo que debe hacer, Agar vuelve a sentir seguramente vuelve a sentir que tiene rumbo otra vez, porque el ángel le vuelve a decir, tienes que hacer esto, ve hacia allá, anda y ve y haz esto. Y es que cuando Dios nos observa, cuando nosotros podemos saber que Dios nos observa, es porque al mismo tiempo también está expresando otras actitudes, que es tan incerta, es la misma frase de Dios que me ve. Por ejemplo, cuando Dios nos observa es que en sí es porque Dios tiene tiempo para nosotros, porque nos miró.
Suena un poco tonto, la verdad, porque Dios es Dios, Dios está fuera del tiempo. Pero la verdad es una frase media metafórica para nosotros. Dios sí tiene tiempo para mirarnos. Eh, Dios decidió ponernos atención también. Agar estaba empezando a experimentar todas estas cosas con un Dios que ni siquiera era suyo, que era el Dios de sus amos. Dios había decidido ponerle atención. Y una tercera cosa que Dios también pone en nuestro corazón, y que seguramente sintió Agar, y que también pone en nosotros, es que cuando Dios nos observa y entra, entre comillas, y entra como al plano de nuestra vida, entonces Él se hace partícipe de nuestra vida. Y Él quiere hacerse partícipe, porque Él es el plano fundamental para que las cosas funcionen. Todo ese tipo de sentimientos muy seguramente estaba sintiendo Agar cuando solamente Dios le dice, yo soy el Dios que te ve. Oh, Dios tiene tiempo para mí. Dios decidió mirarme. Y yo soy parte, y Él es parte de mi historia, y yo soy parte de su historia. Y esta certidumbre da vuelta el rumbo de Agar, y ella termina yéndose a su casa. Tiene un hijo, le pone por nombre Ismael, y obviamente no sin antes ir y salir y ponerle a ese pozo el Roy, el Dios que me ve. Como les estaba diciendo, necesitamos quedarnos en un momento de silencio, de quietud con el Señor. Un manto de silencio solamente por un segundo. Eh, no porque no hayan sentimientos o pensamientos en nuestra vida que no estén ahí, no porque en ese momento ustedes van a dejar de sentirse angustiados o estresados por la universidad, sino solamente porque el Señor necesita un momento de silencio para que Él pueda ir y hablar. Si estamos hablando demasiado, si estamos huyendo y caminando mucho, entonces ¿en qué momento le dejamos al Señor un espacio para que Él pueda decirnos lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros estamos decidiendo? Aquellas palabras, las palabras que vengan del Señor, obviamente pueden venir en muchos formatos distintos. Aquí voy con esto. A Agar, en este caso, específicamente se le presenta un ángel del Señor. Pero nosotros, si dejamos solamente un momento de silencio, van a ver cómo Él le va a salir, y un momento de silencio, y un momento en el que podamos estar pensando en el Señor, van a ver cómo un versículo se les va a cruzar por la cabeza, van a ver una imagen en Instagram, de repente les va a hablar una persona, o simplemente va a haber mucha paz, porque cuando dejamos un momento para el Señor, Él habla. Él tiene sus tiempos, al mismo tiempo, para que la redundancia otra vez, Él tiene sus tiempos y sabe qué cosas decirnos en cada momento. Pero necesitamos, ante todo, el primer paso es poder dejarle un momento al Señor para hablar, un momento en el que nos quedemos quietos en una vertiente, en un pozo. Si no tiene un pozo, consigas un pozo, para que el Señor pueda decir algo, para que sea el que pueda llegar. Ahora, por otro caso, y aquí siento que también es un palo para mí, como les decía, esto siento que para mí ha sido muy fuerte. Por otro lado, la siguiente acción que el ángel tomó y le dice a Agar que haga es que volvamos a la batalla. Ahí donde fuimos puestos, para confrontar lo que debamos y continuar con nuestro crecimiento. Porque posiblemente hubiese sido fácil que solamente se hubiese quedado ahí el ángel y le hubiese dicho, yo te voy a dar muchos hijos, o sea, a través de Ismael. Y listo, hubiese terminado bien la historia, pero no. El ángel no hace solamente eso con Agar y no hace eso tampoco solamente con nosotros. Lo que el ángel hace con Agar es, ve, ponte debajo de su dominio y ten el hijo. Ve y sométete. Obviamente, ahí en ese caso se lo dice a ella porque esa era la circunstancia. Pero en nuestro caso es, ok, estás en un momento malo, quieres huir, estás huyendo, no estás huyendo conmigo, muy bien, dejas tu momento de silencio, pude decirte lo que necesitabas, lo siguiente es volver a la marcha. ¿Hay algo que no quieres enfrentar? Bueno, vas a tener que enfrentarlo, pero ahora lo vas a enfrentar sabiendo que yo estoy contigo y sabiendo que yo te estoy viendo en este proceso. El Señor es el que nos da la valentía y asimismo llenó de valentía increíblemente a Agar, porque como les digo, Agar volvió al lugar donde la estaban haciendo muy miserable, donde la estaban seguramente golpeando y donde no era un lugar bueno y donde cualquier profesional de la salud te diría, no, no vuelvas nunca. No, Agar volvió. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir y volver a levantarnos,
con la valentía que solamente viene del Señor y de saber que Él nos está mirando, que tiene tiempo para nosotros, y poder volver a esa semana, poder empezar un día lunes diciendo, yo sé que estás conmigo, Señor, yo sé que tú me estás viendo, e ir, y confrontar de lo que estoy oyendo. A veces huimos no solamente de las circunstancias, a veces huimos de condenación que viene a nuestro corazón, huimos de culpa, huimos porque no queremos aceptar algún pecado, y también hacemos lo mismo que Agar. No sabemos cómo dominar una situación, empezamos a huir, empezamos a ir a donde no tendríamos que ir, que solamente aumenta nuestro vacío existencial, hasta que en algún momento, a no ser que no pase, y ahí es decisión nuestra, hasta que en algún momento realmente nos quedemos callados. Y Él pueda decir las cosas que quiere decir. Pero Dios nos da valentía. Es lo siguiente que hace. Cuando sabemos que, y ese podría ser un punto y coma, cuando sabemos que el Señor está con nosotros, Él nos da fortaleza, Él nos da valentía. De hecho, su misma palabra lo dice. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de amor, dominio propio. No estamos solos en el estrés, en el trabajo que hay que enviar, ni ninguna noche triste y cansadora de la cuarentena. Y esa es una promesa, y no una promesa hecha en este caso por mí, como Yedonoso, sino una promesa que el mismo Señor nos hace siempre. Y no solamente por estar en cuarentena, sino siempre. Yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa la misma de sí. Algunos puntos importantes sobre esto. Sobre algunas cosas que vamos a tomar en consideración, aparte de todo lo que el Señor nos pueda decir sobre esta historia. Uno, no estamos solos en las circunstancias, pero tampoco nos desgastemos en buscar la raíz de todo o entender todo lo que pueda estar pasándonos. No siempre vamos a entender todo lo que nos está sucediendo. No siempre, si se puede, ok, pero si en algún momento la situación te estresa porque estás buscando más la razón y por qué está pasándome esto, no lo sigas así. Mantente confiando en el Señor. No busques al culpable, a los culpables, o tu acción que estuvo mal, o tu acción que debiste haber hecho más, o la acción que debiste haber hecho menos, ya no vale la pena. Solamente confía en el Señor. 2, no nos vayamos a refugiar a aquel lugar en el que alguna vez no nos satisfizo, que desde el principio no nos satisfizo, sino que desde el principio lo único que hizo fue darnos más vacío. No vayamos a refugiarnos donde no tenemos que refugiarnos. Y especialmente es refugiarse, no solamente pasar un rato aquí y allá y disfrutar de algo, sino ir y decir, ay, estoy cansada, voy a ver si esto me hace sentirme mejor y voy a poner una rutina de humor para ver si me sube el ánimo. No, el trabajo de la rutina de humor es esto, pasar un buen rato, pero no es hacer tu alma más contenta. 3, si ahora sabemos que el Señor está y que nos ve, nosotros ahora como jóvenes, si sabemos que el Señor está y que nos sigue viendo, entonces vayamos a enfrentar aquello que debemos sin arrastrarnos. Hola, perrito. Sin arrastrarnos. Y como cuarto, último punto sobre los puntos importantes y de cómo hacer esto con la historia de Agar para no repetir sus errores, cuarto punto que tenemos y que necesitamos porque es la base de nuestra fe, es el pequeño gran detalle de lo que les había dicho. Agar no es en ningún momento hija del Señor. Ni siquiera es del pueblo de Israel, porque en ese tiempo todavía no existía el pueblo de Israel, no existía Israel, la persona. Y aún así, con alguien con quien Dios no había hecho la promesa, aún así, el Señor tiene misericordia. Y a una persona como esa, entendiéndolo de una buena forma, Dios le dice, yo soy el Dios que te ve. ¿Cuánto más nos verá nuestro Padre Celestial cuando nosotros somos sus hijos? ¿Cuánto más podremos huir en Él cuando estamos mal? ¿O cuánto más podremos confiar en que Él nos ve? Cuando Él fue el que nos redimió, el que nos compró, el que nos justificó. ¿Cuánto más si con Agar, con una persona que no tenía nada por qué hacerlo, lo hizo? Y con nosotros que ya estamos dentro de su reino, lo haría. No sé si les parece que podamos orar, porque la verdad es que durante la mayoría de las semanas y en circunstancias buenas o malas,
ahora estoy haciendo más hincapié en las malas porque son las que más nos hacen darnos cuenta que no podemos solos. Las circunstancias buenas también. Pero la verdad es que en ambas, la mayoría de las veces lo que menos hacemos es pensar en que Dios está ahí. Siempre necesitamos una palabra fuerte o algo así como una gran profecía bajada del cielo. Pero Agar solamente necesitó saber que Dios la estaba viendo. ¿Qué pasaría si de repente dijera el Señor, Manu, te estoy viendo? Cristian, te estoy viendo. O a la Mical, que no la veo, pero el Señor sí la está viendo. Y solamente nos dijera eso. ¿Cuánto mejoraría todo un momento de estrés? Toda una semana en la que intentamos luchar solos, si solamente por un momento dijéramos, Dios me está viendo. Y si aceptáramos escuchar su voz que nos está diciendo, yo te estoy viendo. Y eso puede bastar a tu corazón para que puedas seguir con la semana y no arrastrándote, sino que seguir con tu vida y seguir con el siguiente mes y seguir con el siguiente año y vivir una vida plena, porque yo te voy a ver toda la vida y no te voy a dejar solo y no te voy a abandonar. Y si huyes nuevamente, así como Agar, y si huyes a las cosas que no teníamos que huir, bueno, voy a estar esperándote ahí justo antes de que sea horrible. Voy a estar esperándote ahí cuando quieras dormir, voy a estar igual en tu cama. Si no quieres hablar conmigo, no importa, voy a estar ahí igual en tu cama. Y así Dios se va comportando un montón de veces con nosotros, porque nos ve y porque Él ama vernos y amó ver a Agar. Como ya saben, la historia luego de Agar fue buena, entre comillas, no se habla mucho más de ella. Luego nace Ismael, ellos se van, tienen un poquito de riqueza, se van, eh, pero nunca va a poder dejar de estar en la Biblia que una persona dijo, Él es el Dios que me ve, el Roy. Que por si acaso, creo, así se llama la predica, el Roy. ¿Les parece si oramos? Le pedimos perdón al Señor por huir muchas veces a donde no tenemos que huir. Y también para agradecerle que al final Él está con nosotros. Así que le invito a que agache su cabecita, que cierre sus ojitos, y que disfrute de que el Señor está siempre presente en su vida. Padre Santo, Señor, bueno, estamos delante de ti. Desde el principio, cuando el Cristiano oró, el matizo, el devocional, eh, tú ya has estado con nosotros, Señor. Pero a veces nosotros no estamos contigo o no somos conscientes de que tú estás, Señor. Perdónanos, y lo hago de forma general, perdónanos por no verte en nuestras circunstancias. Perdónanos por no actuar como Agar, que pudo entender que tú estabas en sus circunstancias. Perdónanos porque suponemos que tenemos que tener que hacerlo todo nosotros y hacerlo bien, y tenemos que estar contentos siempre y tenemos que hacer todas las cosas bien. Y a veces confundimos tantas cosas, cuando en realidad tú solo quieres que seamos conscientes de que tú estás ahí. Perdónanos por huir, por refugiar nuestro corazón y entregarlo en manos de aquello que tú ya nos habías sacado. eh, y eso, volver a someter nuestro corazón, Señor, a estar vacío, a sentirse que no lo logra, a sentir, Señor, un corazón triste, a sentir un corazón que está arrugado, que está oprimido, Señor. Perdónanos por no cuidarlo, porque en realidad tú eres el único que cuando lo depositamos en ti, Señor, tú sabes cuidarlo. Perdónanos por no huir hacia ti. Y ayúdanos, Señor, a que las siguientes veces que estemos mal con algún proceso o tengamos simplemente una semana mal, en vez de ir a una serie, podamos ir contigo, Señor. Porque yo sé que tú eres el que nos completas. Yo sé que tú eres el que realmente nos hace sentir satisfechos. No hay nada más que nos haga sentir satisfechos. Y perdónanos porque en realidad nosotros siempre lo sabemos, pero aún así huimos a donde no debemos. Y gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos sigues viendo. Gracias porque nos hacen las preguntas correctas, Señor. Gracias porque dicen las palabras correctas. Yo sé que tal vez muchos de los que están aquí, Señor, estamos esperando alguna palabra tuya, Señor, solo alguna señal. Pero la verdad es que con tu presencia, Señor, con solo saber que tú estás con nosotros, hoy queremos que realmente nos baste. Si es tu voluntad, que aparte de ello sea el momento de que tú puedas decir cada una de de las cosas que necesitas decir, Señor, entonces lo vamos a recibir con gozo. Pero si no, Señor, somos contentos porque tú estás, Señor, porque tú nos ves,
No importa si sentimos más o nos sentimos menos, Señor, si puedo sentir más tu presencia un día o no, sino que ayúdanos a que desde el día de hoy lo máximo sea poder saber que tú no estás viendo, que tú tienes tiempo para nosotros, que tú eres partícipe de nuestra historia, Señor, que tú tienes tiempo para invertir lo que tú quieres hacerlo, que tú quieres estar en nuestra historia. Te pido que nos llenes nuestro corazón. Yo sé que tú sabes cómo cuidarlo, cómo aconsejarlo, cómo restaurarlo, Señor, en los casos en los que se necesite hoy. Pero gracias, Señor, una vez más, porque podemos saber que tú estás y que tú estarás siempre, Señor, porque nada te cambia a ti, Señor, nada te mueve. Tú sigues fiel y permanente, Señor, en nuestra vida, aunque nosotros no lo somos, Señor. Te doy muchas gracias por todo lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.